До берега крутого мимо все расширение рядов шел солдат, преград не зная, шел солдат, друзья. Estimadas amigos, amigas y amigues, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Sentido Común. Aquí a mi izquierda, el grande, el único, Remy Ramos. ¿Cómo estás, Remy? Muy bien, muchas gracias. Y aquí, a mi derecha, a la derecha del padre, no sé, el grande y único también, el padre, Cristian Álvarez. Muchas Cristian gracias. Álvarez, perdón. Aplauso. Aplauso, bravo, ¿cómo estás? Como un guarén, ¿Cansado? ¿Triste por el fútbol? sobreviviendo. No, me alegraba el fútbol. Ver mundial, creo que. Y sobre todo cuando uno no está sufriendo por eso, sino que ve como otros sufren, yo creo que es una terapia. Schadenfreude. positiva. Claro. Siempre me llamó la atención que en esa palabra esté Freud incluido. Sí, es como... Yo creo que algo tiene que ver con eso, porque a un weón que le gusta sentarse a escuchar los problemas de otro, algo de eso de Freud ahí, De más. ¿O no? Bueno, en fin. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar en nuestro segundo bloque, nuestro tema principal va a ser el trialismo en el contexto del fútbol. Ya que estamos en el mundial. Sí. Nos gusta mantenernos siempre ahí con la contingencia. Y también queremos ser relevantes y alcanzar algún tipo de popularidad. Así que por favor, difundan si les gusta y además aprovechar de agradecerle a todas las personas que nos escucharon las semanas pasadas. Muchas gracias por todo su feedback. Sí. Y- Fueron casi 100 visitas al podcast en audio, que está en iVoox y además también está en iTunes, para que lo busquen. Y también en YouTube, si es que lo están mirando, si es que nos están mirando en video. ¿Eh? Y los que nos están escuchando solo audio o los que nos están o que están viendo el archivo después en YouTube, acuérdense que también transmitimos en vivo durante la grabación del video por si quieren conversar con nosotros en la previa del show y en el post show ahí para que puedan comentarnos lo que ustedes van pensando y además nos ayudan, nos dan feedback técnico, siempre necesitamos de su ayuda. Antes de proseguir con el podcast y con los temas principales, Remis, ¿qué has estado viendo en la semana, Cristian? O sea que he estado viendo una serie en Netflix que se llama The Sinner. La he estado viendo con mi papá. Y uno podría decir que es uno de estos típicos policiales, etcétera, pero tiene dos cosas muy bacanes. Uno, que está Jessica Biel con Bill Pullman. Dos actores, actriz y actor que me gustan mucho. Por distintas razones, obviamente. Y lo otro es que es un drama psicológico que les voy a contar la pura premisa. Se trata de que una mina, ¿cachai? Está en la playa, ¿cachai? Y mata a sangre fría a un tipo y no sabe por qué. Y toda la serie es una reconstrucción del qué fue lo que en ese momento la llevó a matar a un loco, ¿cachai? Y un drama psicológico bien interesante, bien simpático, bien bonito. ¿Qué has estado viendo tú? Yo me he entregado, como le contaba antes de que empezáramos el podcast a Cristian, me he entregado al entretenimiento basura, diciendo que me estoy culturizando, Ya. y he estado pegadísimo con estas series como de True Crime de Netflix. Ya. Así que me vi Making a Murderer, ¿Ya? The Keepers y The Confession Tapes. Ya. Y por lo que me gusta, por lo que quería comentarlo ahora con la gente, es que me parece súper impresionante como la cantidad de material psicológico que ronda todo este tipo de series. Porque por un lado, por ejemplo, en The Keepers, la serie se trata sobre un cura y casos de abuso sexual en un colegio, en una escuela católica. Y es escalofriante como el weón, porque el cura acosador violador estudió psicología. Y tiene por lo menos dos postítulos en psicología. Y el weón hace uso de todos sus conocimientos psicológicos para poder acorralar a las personas y hacer ejercicio máximo de todo su poder. Cuidado, que está dando miedo. Oye, es que en verdad es demasiado tétrico, weón, pensar en todos los usos puta malvados que se le mandan en la psicología, desde lo más terrible como eso, hasta unos que parecen medios benévolos también, como Sí. puta los del marketing, weón. Sí. Las redes sociales. Oye, a todo esto, Arturo, tú que eres el psicólogo del equipo, te quiero hacer una pregunta que no estaba planificada, no está en la pauta, y porque quiero tu opinión absolutamente honesta del asunto. Ya. Arturo, ¿qué opináis del escándalo del experimento de la cárcel de Stanford y Zimbardo? ¿Cachaste qué pasó, no? O sea, algo nuevo. Que se supo que era tongo la weá. Era tongo. Estaba full tongo. galleteado, sí, pero completamente galleteados. Puta, no me sorprende. O sea, de partida la weá.
era bien penca que lo citaran tanto si era un estudio que no, de partida no estaba concluido. Entonces, ¿Ya? como servía de anécdota. Yo desde antes ya tenía la idea de que esta weá servía solo de anécdota. Como O sea, evidencia anecdótica, ¿no? evidencia anecdótica. Sí, porque Ya. el experimento se cancela, pues, entonces nunca lo terminan. Entonces la weá es. Bueno, eso. Pero la weá que era, si ya se supo que era tongo para siempre. Bueno, para la gente que no cacha, el experimento de Zimbardo es el experimento donde se llevan a un grupo en verdad grande de jóvenes universitarios y se los dividen en dos grupos y a uno tienen que ser los gendarmes y los ¿Ya? otros son las personas que están encarceladas, pues. Ya. Y se les dan una serie de atribuciones a los que son gendarmes. Y ahí se supone que van viendo cómo estos gendarmes pasan a tratar a esta gente como sus colegas, sus compañeros de clase, a empezar a tratarlos, puta, como Ah. tratan muchas veces los A gendarmes. ejercer crueldad y violencia a un nivel que se supone los experimentadores no habían anticipado. Claro. Y que no había sido inducido de ninguna otra forma. Bajo la pretensión de que es el poder lo que corrompe. Como le diga. Hay esta idea de que cualquiera de nosotros podría ser un psicópata. Si tiene la oportunidad de serlo. Sí, pues. Bueno, Pero parece que no es así, así que tranquilo, no. bueno, o sea. Por ahora. Bueno, esa es la tesis del Joker también, pues, de Christopher Nolan, bueno, en general de Joker, pero que solo Sí. hace falta un mal día Para que alguien pierda completamente los cabales y... Sí, para volverte loco. Pero bueno, antes de arreglarme más, la última serie que quería hablar, bueno, que dije que estaba hablando de Confession Tapes. Sí. Bueno, esa weá es brutal. Se trata de un montón de videos de confesiones ¿Ya? que hace gente que es inocente. Y que terminan cumpliendo tiempo en la cárcel a propósito de todas esas confesiones falsas. Entonces toda la voz se trata acerca de cómo muchas veces la policía coerciona a las personas para poder obtener confesiones. Entonces en el fondo una de las premisas es que los buenos están entrenados no para saber la verdad, sino para extraer confesiones. Sí, pues. Y cómo los aíslan, ¿cachai? Cómo los van quebrando de a poco. Y todas estas detenciones legales te dicen, te vamos a dejar aquí para que tú puedas testificar después. Y dicen 1 hora, 2 horas, 20 horas, sin abogado, como con poca comida. Bueno, se te murió alguien cercano. Y empiezan a como a introducir ideas. Son tan buenas que le empiezan a decir, pero tú estabas borracho, entonces no te acuerdas. Tú la mataste. Y hasta que lo ponen dice, sí, puta, parece que sí la maté, po. Y que así. Ya, soy privé. Como... Siempre. Y la weá. Y después todos los casos le empiezan a ignorar como ese tipo, toda la otra contraevidencia que se instala para hacer como la idea de la duda razonable. ¿Ya? Se empieza a dejar de lado solo porque hay una confesión. Y ahí, puta, véanla porque de verdad es bueno, material de estudio psicológico súper fuerte sobre Sí. cómo coercionar a la gente. No para que lo hagan, sino que para que entiendan. Sí. Y para que entiendan también lo que es la presión de pares. Bueno, y ahí, a propósito del experimento Zimbardo, me acordé de este muy típico, que es el de Ash, el de conformidad de pares, no sé si tú lo caché. Que es como que le ponían a las personas barritas y le hacían compararla con otras barritas de cuál es más grande. Ah, sí. Y, había, sí, sí, y ya el me grupo acuerdo. decía, esta es más grande. Y era una weá que era decididamente más chica. Y el que era el sujeto experimental... Decían, sí, igual. Sí, ahora que la veo bien, sí, esa es más larga. Sí. Claro, sí, de esa manera, Sí. sabiendo que era una weá que era tajantemente más larga. Sí. Oye, pero de hecho me recordaste un episodio similar a propósito, que es uno que describe un psicólogo que se llama Daniel Schacter en un libro maravilloso que se llama En busca de la memoria. Y en ese libro el tipo describía el caso de una psicóloga forense que básicamente hizo carrera implantando recuerdos falsos en adultos. Porque básicamente era como que llegaba gente con algún tipo de trauma, con algún tipo de, no sé, de drama psicológico a atenderse. Y esta psicóloga lo que hacía era que empezaba a sugestionarlos, hasta que los tipos terminaban recordando haber sido llevados a una cueva y haber sido partícipes de un ritual satánico en el que abusaron sexualmente de ellos cuando eran niños. Esto es como un Inception Exacto. psicológico. Y resulta que precisamente fue que alguien en el sistema judicial se dio cuenta de que llegaba mucha gente a denunciar a sus padres por haberlos hecho participar, digamos, en un ritual satánico con abuso sexual y que todos venían básicamente derivados de la misma psicóloga, una cosa así. Que eran como 20 casos distintos. Y resulta que la gente después cuando le decían, no, en realidad eso no pasó. No, así como el Twitter, no, eso no pasó. Claro. Bueno, un caso chistoso, tragicómico hace poco para el Día de la Madre puede haber sido que una Ceremi, algo así del Biobío, un funcionario de gobierno puso una foto ¿Ya? diciendo quiero saludar a mi mami tan linda que es actriz y yo desde chica la acompañaba, mira acá estoy yo con mi mamá
Y era la foto de Carrie Fisher con su madre. Claro. No, y lo más triste es que mostraban los comentarios así, y familias, oye, esa es la tía, sí, ella, oye, que sale linda, sí, ¿verdad? Están todos convencidos. Era una mujer de 40 y tantos años, o sea, pasó toda su vida engañada creyendo que era Carrie Fisher. Oye, qué fuerte, bueno. Oye, pero esto se me acordé, en inglés está este término que se usa ahora, el gaslighting. Sí. Si lo cachan. Sí. Que se refiere a este algo de hacer creer a otro que se está volviendo loco, de a poco. Y me dio mucha risa porque el Twitter de Merriam-Webster tuiteó la definición de gaslighting como despatrolar a Trump, porque después de que el bueno ha dicho que no estamos encerrando a los niños, sino que como que los estamos cuidando. Sí. Y entonces le hicieron como gaslighting. La definición de hacer creer a la gente que está loca. Oye, de hecho es un tema porque se supone que en el primer bloque también abordamos el tema de la contingencia. O sea que yo creo que no teníamos palabras para describir lo espantosa que ha sido la hueva esta de las detenciones en la frontera. O sea, no sé qué opinan ustedes de... A mí me pasa que, por supuesto, causa la mayor indignación, pena posible ver eso, pero al mismo tiempo, y sobre todo me pasa contra los medios gringos, medios que ahora son muy críticos de Trump, que guardaron silencio por cosas muy parecidas que el mismo país ha hecho en otras épocas. De hecho, el otro día vi en Twitter a propósito de estas cuentas que buscan mentiras, buscan las noticias falsas, y salía aquí una foto que está circulando a propósito de esta jaula, es del 2014. ¿Y por qué? Porque en el 2014 también pasó esto. A una escala menor, ¿cierto? Con leyes más claras, digamos, esto ha sido lo más terrible, pero el hecho es que en el 2014, sea como sea, había niños en la misma jaula. De hecho, claro, en Twitter también leí un compadre que era un abogado de derechos humanos que decía que durante la administración Obama comenzó la política esa. Claro, de hecho también hace poco pasó que en el The Atlantic, que es un medio gringo que se supone el ala liberal, progresista, razonable, crítico de Trump completamente, ¿cierto? Y ha cubierto esta noticia de buena forma, de una forma crítica, documentada. Pero la semana pasada, por ejemplo, para hablar de inteligencia artificial, de la amenaza de inteligencia artificial y los peligros de la democracia, tenía una columna de Kissinger. Henry Kissinger. Ahí. Entonces era como, compadre, ya. Autoridades morales. No, sí. Entonces, bueno. Ya, ¿qué más podemos decir al respecto de...? Porque no es la idea quedarse solamente con malas noticias. A ver, ¿qué otra buena noticia sí podemos mencionar relacionada con...? Puta, es que el problema es que como estamos tanto en Twitter no tenemos buenas noticias, po, weón. Solo nos enteramos de los troleos, weón. No sé, qué hueá positiva ocurrió esta semana, weón. Sí. Bueno, esta semana lo anterior, no sé, se ratificó la promulgación de las áreas protegidas marinas en Chile. Sí. Que la proclamó Piñera, se había iniciado en el gobierno de Bachelet, de hecho le valió a Bachelet un premio, le dio la National Geographic, creo, una institución extranjera. Lo que pasa es que como yo soy muy aficionado a la biología, a la conservación, trato de leer esas cosas, fue una noticia muy destacada en muchos centros. O sea, gente que investiga el cambio climático estaban felices porque decían, puta, menos mal que hay alguien haciendo algo que valga la pena, y por Chile. Así que dentro de todas las cosas malas que uno le ve a este país, que las tiene, de repente es bonito acordarse, o no sé si bonito, pero ayuda un poco a mantenerse en pie que algunas cosas se han hecho bien. Y que fue política de Estado, o sea, que lo promulgó Bachelet, Piñera lo respetó. Sí, por lo menos ahí hay una visión de largo plazo. Sí, y qué bueno que se haya respetado, porque también está la posibilidad, yo siempre creo que Piñera le copia mucho a Trump, como desde el logo hasta la parada y hasta cómo organizada a la gente atrás de él, hablando, en que Trump de hecho para atrás montó todas las políticas de Estado de protección del medio, de la cuestión de las tuberías de petróleo. Sí. Y se está retirando, bueno, es que se está retirando de todos estos tratados. Se retiró de Kioto, ¿no? El de París. El de París, eso. El Tratado de París. Qué horrible. No, pero lo terrible ahí con Trump, y es una cosa que yo les recomiendo de que vayan a Twitter y que sigan a un compadre que se llama George Lakoff, se escribe Lakoff. Él dice de que básicamente todo lo que hace Trump obedece a una lógica de controlar el ciclo de noticias. Entonces lo que él hace, el primer paso, son 4 pasos, no me acuerdo de memoria, pero el primero es que Trump siempre es el primero en enmarcar el debate. O sea, como que él incluso hace de que su oposición debata con él en sus propios términos.
Sí, bueno, yo el otro día pensaba a propósito de eso. En general los periodistas, bueno, yo no participo nunca de la creación de una malla de periodismo, pero en general se hacen súper poco cargo de las consecuencias cognitivas, porque son consecuencias cognitivas que tienen la forma en la que marcan, en la que entregan el conocimiento, o no el conocimiento, la información que entregan y cómo la enmarcan. El otro día yo me quedé, ahí la gente que me sigue en Twitter sabe que me gusta rabiar igual con la tele, así como los futboleros rabian con la tele y le gritan. Yo le grito a veces en los programas de periodismo, sobre todo a Matías del Río me gusta gritarle mucho. Un día deberíamos invitarlo acá, sentarlo y pegarle. Y que todo el programa sea pegarle. O hacemos un cara a cara a los reality show. Yo nomino a Matías del Río. Bueno, y la verdad era porque el weón como intentaba hacer esa editorial estilo Mónica Rincón, ¿cachai? Como cortita a principio del Informante, y el weón cierra el debate respecto de, cierra esta apertura respecto del tema de la dieta parlamentaria, diciendo, ¿será bueno que castiguemos así a nuestros parlamentarios? Y con eso terminó de enmarcar la discusión. Sí, como que la dieta como si fuera un castigo reducirles el sueldo. Pero bueno, Lakoff justamente es lingüista, uno muy, muy destacado, o sea, se especializa en el análisis de lenguaje. Sobre todo el lenguaje en el ámbito político. Claro, y él también ha trabajado muy particularmente sobre el discurso conservador. Y también, a propósito de Trump, o sea, esto que él dice de Trump es una aplicación de una conclusión más grande que él tiene. Que es que en realidad el conservador, la gracia que tiene a nivel político, él piensa en Estados Unidos, pero se aplica perfectamente al caso chileno, parte con conceptos que los gringos le llaman, los angloparlantes llaman el value laden, una carga valórica. Por ejemplo, es decir, pro vida. O sea, pro algo a favor, y suena bien, y vida es lo más sagrado, claro. Nadie quiere estar muerto. Un valor universal. O la mayoría, no sé. Entonces, si alguien se opone a ello, se está oponiendo a la vida y ya parte más. O sea que es un pro muerte, claro. Sí. O conceptos como carga tributaria. Vamos a disminuir la carga tributaria. O sea, usted tiene una carga y una mochila encima, más apenas. ¿Y qué pasa? Los opositores, los que no son conservadores y quieren, por ejemplo, legislar sobre aborto o sobre reforma tributaria, parten diciendo, no, es que ustedes los pro vida, no es que en vez de, por ejemplo, ideas que da Lakoff o que han dado otros lingüistas como Steve Poole, otro que tiene un libro sobre este tema, dice, se podría decir, por ejemplo, en vez de carga tributaria, decir, ¿cuál es mi contribución a la estabilidad social? Sí. O sea, en el fondo un impuesto, en parte de eso, más allá de que hay corrupción y que algunos se lo ocuparán para volar, drogarse, no sé, seguro que sí, pero al menos en principio los impuestos permiten o deberían permitir asegurar una estabilidad social mínima. Entonces, ¿por qué en vez de ser una carga no es mi aporte? Pero ahí ya partimos perdiendo. Aporte tributario. Ya partimos perdiendo al ceder ese concepto y con provida, ¿para qué decir? Sí. Bueno, a propósito del tema del discurso conservador, yo voy a hacer una pequeña alocución para introducir el tema del que vamos a hablar después de nuestro corte. Y es el hecho de que, bueno, hay un psicólogo que se llama Jonathan Haidt que tiene una teoría, que hay un hermoso video en YouTube sobre esa teoría. ¿Dónde está Remis ese video? Eso está en el canal de Remistofles en YouTube. La teoría se llama la teoría de los 5 pilares de la moralidad, ¿ya? Y plantea que la moral humana tiene en el fondo como 5 parámetros, como si fuese un ecualizador. Y que en el fondo la moral individual de cada uno se configura de acuerdo a qué tan importantes o no importantes sean esos 5 pilares. Igual es interesante la metáfora, porque pilares que sostienen fundamentos, que sostienen la moral, ¿ya? Y bueno, voy a muy en resumen, el estudio que realizó Haidt encontró que la principal diferencia entre liberales y conservadores es que los liberales le dan muchísima importancia a lo que él llama, por un lado, el cuidado y el evitar el daño, o sea, el cuidar a las personas, y a la justicia y a la reciprocidad. Entonces, un liberal, por definición, es un tipo que le interesa proteger a las personas y le interesa la justicia, la equidad, la igualdad, etc. Mientras que para el conservador hay 3 pilares extras que estarían definiendo su moralidad. Y de esos pilares nos vamos a concentrar principalmente en uno, a propósito de esta cosa del trivialismo, que es el de la lealtad al grupo. Leo, dice, la larga historia de la vida en grupos de unas cuantas docenas de individuos, eso es un tema, basadas en el parentesco, en el caso de los seres humanos como en otras especies de primates, ¿no?, han dado origen a habilidades sociocognitivas especiales respaldadas por fuertes emociones sociales relacionadas con el reconocimiento,
la confianza y la cooperación de los miembros del grupo, y la desconfianza y cautela con los miembros de los otros grupos. O sea, esto de la lealtad tiene que ver con confiar y cooperar con los miembros de tu tribu y desconfiar y, en este caso también, atacar a los de las otras tribus. Debido a que las personas valoran sus grupos, también valoran a quienes se sacrifican por el grupo propio y desprecian a los que traicionan o dejan de acudir en ayuda al grupo, especialmente en tiempo de conflicto. La mayoría de las culturas, por lo tanto, han construido virtudes como la lealtad, el patriotismo y el heroísmo, entendido generalmente como una virtud masculina expresada en la defensa del grupo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos en el segundo bloque de Sin sentido común. ¿Eres dueño de una cervecería artesanal, de una cafetería o una sanguchería? Este espacio podría ser tuyo, a cambio de comida. Contáctanos en Twitter en el @sinsentidoc. Bienvenidos a este segundo bloque de Sin Sentido Común, amigos, amigas y amigues. Ya, bueno, algo así. No la he visto todavía. No. O sea, no la he visto, no me la aprendí. Bueno, oye, para la gente que nuestro escucha solo de audio, que se le hace raro este momento de los bloques, dos cosas queremos decirle. Uno, esto también para que ustedes puedan descansar, porque también comprendemos que las capacidades cognitivas de todos siempre son limitadas, y que nuestra atención siempre dura alrededor de ¿cuánto es? ¿12 minutos? 15, sabía yo. 15, 12 20 minutos. Sí. O sea, igual la idea es que puedan descansar y que vean ponerle pausa. Y además de eso, si alguien algún día quiere ser nuestro auspiciador, ahí hay un espacio donde podemos integrarlo. Sí. Así como Mouse tiene a McDonald's, y a mí me encantaría que, por ejemplo, nos auspiciara Una cerveza. el dominó, ¿cachai? Una cerveza. Bueno, Algo que colabora a seguir pensando, porque tú cachai. un cafecito también podría ser. Pero tú cachai esta idea de que si tomáis una cerveza eres más inteligente que si no te has tomado una cerveza, porque se mueren, o en el fondo dejan de funcionar todas las neuronas que son subóptimas y quedan como las que están mejor nomás. Escuchen a este hombre. Curado, converso mejor, po. Pero ¿Sí? no cura, un poquito no. Claro. Te tiene que funcionar ahí el módulo de la El gráfico como que va a subir, sube un poco y después ¡guau! Claro. Ya. Bueno, decía en el bloque anterior, hablaba sobre la lealtad al grupo y me quería detener en una cosita que dice acá. Dice, la larga historia de la vida en grupos de unas cuantas docenas de individuos basadas en parentesco ha dado orígenes a habilidades sociocognitivas especiales respaldadas por emociones sociales relacionadas con la confianza por los miembros del grupo y la desconfianza por los miembros de los otros grupos. Volvamos evolutivamente a nuestros antepasados primates. Y efectivamente, nuestros antepasados en algún momento dejaron de formar, digamos, pequeños grupos basados solamente en familia y empezaron a asociarse en algo que podríamos llamar preliminarmente una familia extendida o una tribu, ¿no? Y cuando hablamos de emociones sociales, precisamente, no sé, por el tema de si tú te das cuenta de que un amigo tuyo te está pelando, por ejemplo, por la espalda, ¿qué emoción se te viene? ¿Qué emoción? Rabia. Rabia. ¿Qué más? Decepción. Decepción, indignación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de emociones sociales, es importante tener en cuenta de que cuando las personas razonan moralmente, o sea, cuando razonan lo que es moralmente correcto o moralmente incorrecto, tenemos una larga tradición filosófica de hablar de virtudes, de hablar del bien, etc. Pero, y siguiendo en línea con lo que hablábamos en el capítulo anterior, parece ser que gran parte de nuestra cognición, de nuestro pensamiento, sucede en piloto automático. Y por lo mismo las emociones tienen una fuerte influencia en nuestro juicio de lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿No? Es que algo que va mucho más allá de esta como idea que es de ser irracional. Como dice, tú estás pensando muy emocionalmente. Sí, está haciendo... No es eso lo que estamos diciendo necesariamente, sino que la emoción es algo que permea absolutamente todas las actividades cognitivas, porque además es una hueá que existe desde los niveles más primarios y que todos los animales necesitan saber qué es lo que le hace sentir bien y qué lo hace sentir mal, que en el fondo es lo más básico de las emociones. Y acá también... O sea, las emociones son como una especie de piloto automático mental, por decirlo así. Y acá también es importante aclarar, y que como regla, menos para nosotros, y esperamos que
para mucha gente sea una regla de la vida que describir este proceso no significa justificarlo ni considerar que es lo que debe ser. Sí, la brecha entre exacto. lo que es y lo que Sí. debe ser. O sea, Ah, cuando decimos de que las emociones sociales tienen una fuerte influencia, no estamos diciendo que uno tiene que dejarse llevar por ellas. Claro. O si explicamos, por ejemplo, que, no, mira, es que el tribalismo en realidad viene que evolutivamente nos sacamos la cresta uno a otro. Y es rico, o sea, Claro, y da placer y no significa que creamos que eso está bien. Más bien son formas de que, si queremos que eso se evite, tenemos que considerar estos mecanismos para saber cómo encauzarlos en alguna forma o limitarlos de forma más efectiva. Es Como como una forma de encauzar el tribalismo no planificada, no que salió espontáneamente en la historia cultural de Occidente, a esta altura ya del mundo, ha sido el fútbol. exacto. De hecho, miren, a propósito de primates, me quería detener en lo de los primates, porque hay un estudio de un antropólogo llamado, creo que era antropólogo, si no me equivoco, que se llama Robin Dunbar. Sí, antropólogo. Y de hecho, si ustedes van a Wikipedia y pueden buscar número de Dunbar. Dunbar lo que hizo fue estudiar distintos mamíferos, estudió perros, gatos, etcétera, y encontró que todos tienden a organizarse en distintos grupos, o sea, en manadas, en ¿qué más? Nombres de Escuelas. jaurías. ¿Ah? No, pues las escuelas son las de los pescados. Sí. Claro, mamíferos. A ver, manadas, jaurías, bandadas, etcétera. Y encontró de que había una correlación entre el desarrollo de la corteza frontal, que es la que ve el tema de lo social y la planificación, con el número máximo de integrantes que puede tener ese grupo, ¿ya? Y encontró que en el caso de los humanos, el número de Dunbar, o mejor dicho, el número máximo de personas que pueden conformar, digamos, nuestro ¿cómo se llama? Nuestra tribu es aproximadamente 200. Y si uno lo piensa, por ejemplo, ¿cuántos amigos de verdad tiene uno? Puta, se cuentan con 1, 2, 3 manos, si es que. Pero cuando uno piensa en los conocidos, o cuál es como el grupo de personas que me importan, con las que más me relaciono, uno ahí ya incluye vecinos, los miembros de la familia, tíos, primos, etcétera, los compañeros de curso o los compañeros de la pega. Y si uno empieza a sumar entre los vecinos, los compañeros de la pega, los amigos del foro de internet, y los compañeros del liceo, del curso o de la U, nos da un número de aproximadamente 200. Una persona que trata de que le importe, de estar pendiente de más de 200 personas, es una persona que usualmente empieza como a desarmarse. Así como que su vida social se... Y algo que era imposible antes de la existencia de todo este aparataje externo como son Las redes sociales. Los Facebook. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando una persona tiene 2.500 amigos en Facebook? ¿Podemos decir de que tiene 2.500 amigos? Siquiera conocido. ¿O siquiera conocidos? No, pues el número de amigos o conocidos llega como hasta la prox 200. Y es curioso que en el tema de las barras del fútbol, si bien uno podría pensar que los hinchas del Colo-Colo son un grupo homogéneo, o que los hinchas de la U son un grupo homogéneo, pasa que dentro de las mismas barras se van produciendo pequeños grupos. ¿Ah? Le llaman, el piño. El pequeño piño. De hecho, me acuerdo, un saludo, ¿cachai? A la barra del Colo-Colo de mi población, que se llaman los Raja Pelá, los LRP, ¿no? Y también están los Cruzahuel, que son los de la Católica. Porque... ¡Ay! ¡Qué increíble! Es extrañísimo. Oye, retrocediendo un poquito más, ¿Sí? estimadísimo. ¿Por qué es tan particular el fútbol como caso para estudiar este tipo de cosas, para empezar a pensarlo? Creo que hay varias líneas donde se puede responder eso. Ojalá abordar las máximas posibles o con mayor claridad. Ejemplo, Eric Hobsbawm, el historiador contemporáneo, murió hace unos 5 o 6 años atrás, historiador sobre todo del siglo XX, de la época del imperialismo, el desarrollo del capitalismo, una eminencia en su área, definió al fútbol como religión laica de la clase obrera. Fútbol es igual religión de la clase obrera. Y laica, Ya, claro, laica sí. en el sentido de que no es metafísica, no ofrece una realidad sobrenatural. Y eso es interesante porque él es marxista, Hobsbawm era marxista, y tenemos a Marx diciendo que la religión, en su introducción a la crítica del derecho de Hegel, es el opio del pueblo. Y esa frase que se ha dicho, claro, muchas veces como forma de insultar a la religión. Esto es un opio. Pero Marx no necesariamente estaba pensando en eso. Estaba pensando que era un síntoma, más bien, de que el pueblo estaba sufriendo.
Porque el opio, los opioides, se ocupaban en ese tiempo como calmante anestésico para el dolor. Entonces Marx, y después lo dice más claramente, dice, nuestra clase obrera, clase trabajadora está sufriendo tanto que no le queda más que entregarse a esta religión. Por lo tanto, cuando mejoremos las condiciones de la clase obrera, o más bien, mientras exista religión, es un síntoma de que algo está mal en la sociedad. Y por eso hay este componente antirreligioso en el marxismo. Antes de Lenin, que él ya dice, no, matémoslo, pero al menos en Marx está esta idea de que la religión es más un síntoma de un problema. Entonces no es casualidad que Hobsbawm lo haya comparado con la religión. Sí. El fútbol estaría, más que la existencia del fútbol, sino que su popularidad, su masividad, la que ha alcanzado en los últimos 100 años, es un síntoma de, quizá no vamos a decir problema necesariamente, pero de un proceso social. Sí. Y este proceso, según otros historiadores, tiene que ver principalmente revolución industrial, tiene que ver con que el deporte, el fútbol, al ser colectivo, al ser barato de jugar, o sea, no es una raqueta de tenis que cuesta no sé cuánto, no hay un aro. O sea, no es como jugar golf o jugar polo, ¿cachai? Claro, o sea, con un trapo uno se hace fácilmente. Una pelota y un arco improvisado con la cual que sea. Con Claro. dos polorones y una polera para hacer la... Al mismo tiempo el fútbol hay deportes parecidos en muchas culturas, o sea, en los aztecas, en China, Sí. hay cosas parecidas que se le pegan con los pies. Además hay otro factor que en un debate muy interesante que está en YouTube entre Gustavo Bueno, un filósofo español, está volviéndose más o menos conocido, y Jorge Valdano, el futbolista argentino campeón del mundo, técnico del Real Madrid, al que Zamorano le forró una vez. En discusión bien interesante sale esto de que el fútbol exige es como una sobrehumanización. ¿Por qué? Porque nos corta las manos. Nos obliga a trasladar un objeto con las patas. Y eso nos hace pensar el doble en nuestros movimientos de lo que lo pensaríamos si lo hiciéramos con las manos. Entonces tiene un montón de factores que lo hacen llamativo. Y llamativo tanto para controlarlo, para controlar a la población. Esta idea, y esto en Chile fue así, o sea, Carlos Ibáñez del Campo le ofreció plata a Colo Colo, y que la aceptó en los años 30, de pagarle una deuda a cambio de que Colo Colo le enseñara fútbol a los obreros, a los niños de los colegios. Cosa que además en Colo Colo se aceptó bien porque los fundadores eran profesores normalistas, entonces ellos también pensaban eso, o sea, ellos decían, vamos a jugar fútbol para que la gente aprenda valores, el cuidado del cuerpo, el cuidado de sí, dirían los estoicos. Bueno, citándolo a Camus, que a mí una de las frases más bellas de la historia de la filosofía, que decía de que todo lo que sé de moral lo aprendí en el fútbol. Claro. ¿En serio? Eso decía Albert Camus. Entonces tiene este componente que podríamos llamar positivo, que no le hace daño a nadie, que es un encausador de estos sentimientos de vínculo social. Pero por otro lado, todo lo que hemos hablado en la primera parte, eso está muy cercano a caer en el tribalismo. Entonces el fútbol, como manifestación por lo universal que es, o sea, pensemos que el fútbol, a excepción de los gringos, los canadienses y australianos, de esto, la Commonwealth, le gusta a todo el mundo, o sea, el mundial lo están viendo en todas partes. Sí. Tanto, porque uno podría decir, hablemos de religión. La religión es un campo de análisis bueno para esto, y es verdad, pero tenemos musulmanes, tenemos cristianos, tenemos budistas, y eso ya hace que las categorías sean difíciles de traspasar. Claro. Pero el fútbol, al ser tan grande y ser más o menos lo mismo entendido para todos, del mismo deporte, digamos, sirve para analizar estos aspectos de tribalismo bastante bien. Por ejemplo, ver en qué países el fútbol es más popular. Sí. Y no solo más popular, en qué países el fútbol llega a generar violencia, a generar muerte, como lo genera en Sudamérica, y en otros no. Sí. Y de hecho, uno podría pensar que hay una relación con la educación, pero viejo, Inglaterra. ¿Se acuerdan de los hooligans? Bueno, no sé si ustedes, los más jóvenes que estén mirando esto, no sé si recordarán los hooligans. ¿Quiénes eran los hooligans? Unos barristas, pero... Las barras bravas de Inglaterra, porque eran barras pero real bravas, o sea, los tipos daban vueltas a autos, quemaban micros, ¿cachai? O sea, es una cosa realmente de temer. Cosa que no acá en Chile no se ha visto nunca. No, en Chile eso no existe. Pero, bueno, volviendo a lo de Haidt, hay también una frase que es como una muy buena cuña también para analizar, que él decía de que los deportes son a la guerra lo mismo que el porno es al sexo. O mejor dicho, diciéndolo de otra forma, que los deportes en general, y en este caso el fútbol, serían como una especie de simulacro de la guerra que permitirían satisfacer
una necesidad, digamos, de identificación, de pertenencia y sobre todo de conflicto frente a un otro. Bueno, ahí está la idea de por qué el gol de que le hizo Maradona a Argentina fue tan importante. Por la guerra de las Malvinas, que había sido 4 años antes. Claro. Si ese gol se lo hace a Bélgica o a Brasil, no hubiera sido el héroe que es Maradona hoy para los argentinos. Sí, De bueno, hecho, Maradona es Dios, po, ¿cachai? Sí, O sea, po. está la iglesia maradoniana, po, ¿sí? me estaba acordando, además el fútbol es bien particular con estos temas de tribalismo, no solo por la gente que lo rodea, sino que el mismo ejercicio, el puro fútbol, el hecho que hay una tropa de compadres que Sí. están mandados por alguien más, que es el que organiza el grupo para enfrentarse a otro. Y con Exacto. funciones diferenciadas. Bueno, de hecho, Carl Sagan, el famoso astrofísico y divulgador de la ciencia, tiene un ensayo muy interesante en su libro que se llama Miles de Millones. ¿Ya? En el original se llama Billions and Billions, porque siempre decía Billions There are and billions and billions. billions of stars, and we are just a speck of dust in that cosmic sun. Cosas así. O sea, somos Bueno, una mota de polvo en en el la océano arena del cósmico, cosmos. claro. Sí. Y tiene un ensayo que se llama Cazador de Noche de Lunes, algo así. Y en este ensayo le habla del fútbol americano. Pero al caso vamos a decir que aplica. Y lo compara con la cacería. O sea, dice, ¿por qué nos gusta tanto los deportes de colectivos y cuando hay una pelota? Porque representa una presa que tenemos que salir a cazar. ¿Y qué pasó? En un momento de nuestra historia, como decía Remy, inventamos la agricultura, ¿cierto? Empezamos a vivir en ciudades, dejamos de cazar, pero ese instinto seguía ahí. Y no solo eso, o sea, las aristocracias que se formaron en estos imperios se guardaron la caza para sí mismas, la caza con Z. Dejó de como- ser, o sea, dejó de ser una cosa popular y pasó a ser una cosa de élite. Claro, de las élites. Lo Sí, que es, un lo que- lujo. hay un economista muy interesante, llamado Thorsten Veblen, que final del siglo XIX, que hablaba de la clase ociosa y del consumo de la clase ociosa. Entonces él dice que las clases altas no solo consumen cosas porque sean que les sirvan, sino que cosas por el solo hecho de que demuestran que son inútiles para demostrar que les sobran recursos. Entonces la casa es una de esas. O sea, la reina de Inglaterra no necesita comerse un zorro ni una piel de zorro, pero su príncipe, su familia va a cazarlo porque es una forma de ostentar. Entonces el bajo pueblo, digamos, al verse privado de esta actividad, de hecho, antes de las revoluciones se castigaba con cárcel o hasta la muerte, me imagino que estaba prohibido cazar para el bajo pueblo. Encuentra en esta actividad, en estos deportes, esa satisfacción de este impulso primario. Me hiciste recordar una viñeta de False Knees, de Rodillas Falsas, lo pueden buscar en Facebook. Un cómic No. que se ve hay como un lobo mirando a un humano correr. Y le dice, ¿por qué corre la persona que está en la cima de la cadena alimenticia? Y habla con otro lobo, no sé, weón, ¿por qué se está corriendo el predador más grande? ¿Por qué no guarda su energía para la siguiente caza? Sí, algo que nunca entenderemos. Y era un humano trotándose, escuchando música. Está muy buena. Sí, oye, entonces, retrasamos un poco. Dijiste que habían muchas cosas que hacían que el fútbol fuera particularmente interesante para este tema de la trivialidad. ¿Qué otra arista por abordar ahí? Una que hablaba, no sé si lo dijimos en el primer bloque o del entremedio, pero esta relación que hay un grupo de autores, de investigadores, de científicos sociales, Christian Belsen, ¿no? Ronald Inglehart, Pippa Morris, no sé si no se va a ver, pero digamos que han estudiado casi como lo ha hecho Haidt, o sea, con encuestas de opinión de distintos países, o sea, hay una gran cantidad de datos, no es una cosa con empiria sólida, que han encontrado una relación que, ojo, no es causalidad, una relación simplemente Sí. entre el nivel de desarrollo de las distintas sociedades, desarrollo en términos económicos, o sea, si son pobres o ricas, y en qué se basa esa riqueza, o sea, si es agrícola, si es por industria, si es por tecnología, y el tipo de valores que son predominantes en Sí. esas sociedades. Entonces hay una relación muy estrecha entre sociedades agrícolas o de una industria pequeña con posiciones que podríamos llamar conservadoras. Al revés de sociedades donde ya hay una industria tecnológica, financiera, con posiciones que podríamos llamar liberales. Entonces, por ejemplo, es muy poco probable que una sociedad agrícola, y por ejemplo Rusia siempre se ha caracterizado como una sociedad más agraria que En sus orígenes, claro, sí. o sea, lo tiene como un rasgo marcado en su historia. Claro, va a tener rasgos más conservadores, y uno puede decir
tuvieron 80 años de comunismo, digamos, pero la homofobia o este culto a la autoridad del zar casi que hay en Putin se ha mantenido intacto. Y la religiosidad, o sea, el nivel de fervor religioso, en este caso de la iglesia ortodoxa, no disminuyó prácticamente nada con todas las campañas de ateísmo directo que hubo. Sí, o sea, se transformó desde un respeto a una autoridad teológica, eclesiástica, al respeto a la autoridad política. Claro, se camufló, pero no hubo un cambio en esa No, configuración. o sea, los valores, o sea, si bien pasó de ser una cosa ateísta a ser una cosa atea, valóricamente son esencialmente lo mismo. O sea, Claro. un fuerte predominio de el respeto a la autoridad y un predominio también de la lealtad al grupo. Claro. O sea, siguió, a pesar de todo, siendo una moral conservadora, Claro. profundamente conservadora. Y esto yo lo veo de la mano, hay dos conceptos que son bien interesantes. Uno se llama cultura del honor, lo desarrolló un psicólogo Sí. gringo, se llama Richard Nisbett. Él lo hizo para estudiar al típico tejano, como en los Simpsons, este tejano que anda ofreciendo tunazos por todo. ¿Sí? Eso quiso estudiar. Y encontró que, claro, que en Texas históricamente había sido un lugar dejado de la mano del Estado, entonces la gente se obligó a tomar justicia por su cuenta. Y eso ha generado una cultura entre anárquica y conservadora, en el sentido de que no respeta la autoridad central, sino que creen la justicia por La justicia por la propia cuenta. mano, Claro. etcétera. Entonces, Sí. cultura del honor. Y por otro lado, hay un concepto que desarrolló un argentino que se llama Pablo Alabarces. Él es sociólogo, escribe en diarios, muy accesible, y él habla de fútbol, entonces habla de la cultura del aguante. Entonces, si vamos uniendo, tenemos que la cultura del aguante se refiere a esta idea de las barras bravas, que es una cultura muy similar a la de la cárcel, en sus códigos, en su ética y también en lo que genera. O sea, son culturas altamente homofóbicas, muchas veces machistas, xenófobas, en donde muchas actitudes que para fuera de la sociedad, incluso una misma persona diría que yo no soy homofóbico, ¿cómo se te ocurre? Yo respeto, y quizás lo hice realmente, pero va al estadio, pero madre culia. Entonces, esas disonancias cognitivas ayudan a explicarlo. Y sobre todo en este tipo de sociedades. O sea, Sí. si juntamos estos modelos, tenemos que, claro, países, no sé, Chile, Argentina, donde el Estado no ha sido tan desarrollado como en otros lados, o incluso quizás, sí, comparado con otros lados, pero sectores de la sociedad, los más vulnerables, se sienten lejos de ese Estado. Tienen que causar ese sentimiento tribal. Van adquiriendo estas configuraciones que son más propensas a ideologías, podríamos llamar conservadoras. Claro, van al estadio y lo raro sería que no actuaran de la forma que actúan. Sí. Mira, de hecho, a ver, acá tengo el mapa basado en esta encuesta y es simpática. Mira, a ver, se los muestro acá. Y No. explícalo en voz alta por la Sí, gente voy a que explicarlo en también voz está alta. escuchando solo el audio. Po. Ya, mira. Pero el no se punto vio es- nada. Mira, a ver, no se ve nada, pero mira, a ver, la idea de este mapa, ¿cachai? Es que en este eje hay dos, está dividido acá en cero, ¿ya? Que sería como el neutro. A la derecha están los valores de autoexpresión, o serían valores individualistas, ¿ya? Versus valores de supervivencia, o valores más de protección, por decirlo así. Más que de expresión y protección. Y en el eje vertical tenemos valores tradicionales y valores racionales o seculares, ¿ya? Y si nos fijamos en la parte alta del gráfico, que es donde están los valores seculares racionales, tenemos en un extremo a Suecia y en el otro extremo tenemos a Rusia. ¿Por qué? Porque en Suecia tenemos una combinación de valores racionales seculares con individualismo. Mientras que en el caso de Rusia lo que tenemos es valores seculares, pero con colectivismo. ¿Te fijas? Y bueno, acá abajo es muy triste porque está Latinoamérica muy bajo, o sea, Latinoamérica como conservadores, pero con un mayor respeto, digamos, a la expresión individual. Y en el caso de este otro extremo de acá estaría Zimbabue. Claro, de hecho, el más bajo en ambas escalas. O sea, en Zimbabue es donde son más tradicionalistas y son más colectivistas. Entonces, el tema es la popularidad de... Pero me hace ruido el tema de... Porque, a ver, en esta zona de acá no hay ninguna que el fútbol... Me parece que en el sudeste asiático solamente el fútbol no es tan popular, pero... No, yo diría que sí, es muy popular. Me parece que son malos ellos, a la pelota. Y por ende no apoyan a su equipo y les gusta el Barcelona, les gusta el Chelsea, pero no, les gusta mucho el fútbol. Si de hecho, cosa de ver el Mundial,
vean las pancartas publicitarias, la mayoría están en chino. Entonces, bueno, porque igual China es un Gigante, es o un sea, mercado gigante. tenía un tercio de la población ahí. Sí, Metida. pero es que porque les gusta el fútbol, o sea, claro, quizás no lo practican tanto, quizás no está interiorizado como rito social, que es lo que retrocediendo, hablaba Hobsbawm, que tiene que ver con la revolución industrial, con algo que es más de Occidente, con un proceso que Sí. quizás a ellos no les tocó. Entonces, por eso como práctica social puede ser más lejano, ir al estadio, por ejemplo, pero les gusta, o sea, de verdad el rating que tiene el mundial, la venta de camisetas, los equipos hacen giras, los equipos europeos. Oye, Entonces, yo creo que hasta aquí, recapitulemos un poquito. El Ya. fútbol es un fenómeno interesante, importante para analizar el tribalismo, porque, uno, es un fenómeno que involucra a dos fuerzas sociales o dos grupos que se están enfrentando. sí, o sea, no hay fútbol de a tres. Claro, no hay Eso. fútbol de a tres. Segundo, hay todo un fenómeno de congregación en torno al fútbol que hace que se agrupen grandes masas de personas, lo que por otro lado lleva a que esos grupos se vayan fragmentando también y que se vayan formando distintos tipos de subculturas, ¿cierto? Y que eso, y dentro de eso también se van generando relatos propios también, incluso como íbamos hablando. Claro. Y por otro lado tenemos que el fútbol y el deporte también en general está atravesado por un montón de variables sociológicas, sociohistóricas, podríamos hablarle. Sí. Como lo que mencionaba acá nuestro futbolero estrella, el hecho de que esta comparación con el fútbol, con la religión, que es como el opio del pueblo, en el fondo, Sí. como un síntoma de una... De un malestar, sí. Pero volviendo también a la metáfora con la guerra, de hecho, esto me acuerdo muy bien para las Copas Américas, etcétera, de que si el heroísmo es considerado, digamos, un valor o una virtud, porque el heroísmo consiste en sacrificar el propio bienestar en pro del bienestar de tu grupo, de tu tribu, de tu comunidad. Entonces, yo creo que ha habido en el fútbol chileno, del que tengamos memoria, una expresión de heroísmo más grande que ver al Pitbull corriendo, weón, forrado en cinta, Claro. weón. ¿Ah? También, ¿Cachai? sí, bueno, por eso esta generación yo creo que tiene ese arraigo popular, porque le ha tocado encarnar ese tipo de cosas. Arturo Vidal, recordemos que para el Mundial de Brasil estaba lesionado, una lesión grave, y él eligió un tratamiento, una segunda opinión, más riesgoso, y se arriesgó, o sea, él corrió un riesgo, el Vidal, que podría dejado jugar para toda la vida, tendría que haber retirado, por suerte no pasó, pero eso, hay gestos que dicen, o al revés, lo que pasa en los argentinos con Messi, con los maravillosos insultos que tienen los argentinos. Por favor, yo creo que tenemos las cuñitas que tenemos... Justamente le recriminan a su equipo esa falta de ética, de heroísmo, de... Pecho frío, que ha sido Claro, el gran uno de los más concepto. recurrentes. Había un meme ese Cementerio de los de... caballeros del zodiaco, el cero absoluto. No, pero a ver, mira, esta cuestión del... De hecho, son interesantes las metáforas ahí también, porque el primero ha estado... Los insultos de los argentinos han pasado por cosas que tienen que ver sobre todo con la gordofobia, también con cierta homofobia, pero sobre todo, ¿cachai? Está el tema de del pecho frío, po, Claro. ¿cachai? Del no sudar, del no tener corazón, po. Sí, pues ¿Sí? darlo todo, darlo todo en la cancha, mojar la camiseta, bueno, todas esas expresiones que... Bueno, hay una canción esfuérzate que al se máximo. canta en los estadios, la canta la Garra Blanca, y se canta en muchas partes. Uno se inventó acá que una parte dice, deja tu vida en la cancha, yo la dejo en la tribuna. Claro, Y para muchos eso es literal. claro, bueno, harto también dejado la vida Claro. de las tribunas. Sí, es cosa de, bueno, a propósito de estas subculturas de las barras, también se vienen enfrentando puta, hasta la muerte incluso, y uno piensa, puta, bueno, esta weá es un juego, así como yo no mataría a alguien en la vida real si es que me gana, bueno, en el Overwatch o en el LOL o alguna cosa así. Se te agarra mucho para el huevo. Es que yo no tengo barra, pues, ese es el problema, que yo no tengo una barra, pues. Loco, ya, a ver, Loco, esto es, no sé, creo que, de hecho, Rey, por favor. yo creo que deberíamos despedirnos al tiro de las personas que lleguen hasta acá. Voy a Salen a proceder... hablar de nosotros. Sí, una breve antología de tuiteos de Argentina de esta mañana. Dice: San Paolo y cementerio de pijas, calvo, hijo de puta, ¿cómo metes a Higuaín que tiene el pecho más frío que la concha de tu hermana en la Patagonia? Pero que no llevaste Cardi, no llevaste al rengo de Maximeza. Decime por qué San Paolo te tobogán de piojos, sorete. Maldito caballero, hijo de las mil reputas, cementerio de peines, ni con las manos ni con los pies, tobogán de piojos, hijo de puta, ¿cómo vas a cometer?
San Paolo y cementerio de Peines, camión lleno de la concha de 50.000 putas, como no metés la vanega, la reconcha puta de tu hermana y metés a Lenzo que tiene el pecho más frío que la concha de una osa polar, San Paolo y morite. San Paolo, helipuerto de moscas, tobogán de piojos, termotanque de sobrasada, cementerio de choripanes, asesino de croquetas, saca de vale vanega, la concha que te parió, de mayúsculas más grandes, hacete un enema con dulce de leche y caga cubanitos, hijo de la gran puta. Expresión popular de... Aplauso. Oye, al compilador. Este es un Y trabajo. y Un los trabajo. autores también. Es que- Un trabajo documental que ha hecho Remy para poder exponer esta cultura. En algún que momento aparece. vamos a liberar en PDF una antología del insulto argentino que No, corresponde. pero es muy ediciones y cierto. comentarios como el que hemos hecho. Pero es muy cierto que esta weá refleja absolutamente todo lo que es la cultura de los weones, po. O sea, como. Y lo que hablábamos antes, todo lo que. Los sentimientos estos primitivos que despiertan todo este tipo de actividades Sí. y cómo se ponen en juego todas estas cosas que puta, están ahí mismo. Sí. Bueno, seguimos siendo los mismos monos que. Somos unos changos, po. Somos unos monos y, Sí. y llevamos un par de años bueno, usando ropitas Sí, y el usando mono computadores. desnudo. El mono desnudo. Sí. Ahora, un punto que encuentro interesante con esto del tribalismo es que, a ver, si definimos tribalismo en términos más cognitivos, sería como una especie de una empatía exacerbada con los miembros del propio grupo y un desprecio o desconfianza por los miembros de los otros grupos o los que están fuera, ¿ya? Pero el tema es que cuando hablamos de moral y empatía, tenemos que considerar de que la empatía no es una cuestión unidimensional, sino que existen distintas... o operan en distintas, ¿cómo se llama?, ámbitos o en distintas escalas, por decirlo así, ¿ya? Entonces, si bien la empatía, no sé, pues siempre se hace la pregunta de que, bueno, ¿y si fuera tu padre? O por ejemplo, con respecto a la discusión sobre el feminismo, cuando dicen, bueno, pero ¿qué pasaría si fuese tu hermana? O si fuese tu hija, a la que están... como estrategia para hacer cambiar de posición a la persona, ¿cierto? Y es porque, claro, uno pareciera ser que tiene más empatía con su familia directa, cuando hay consanguinidad. Luego vienen los grupos a los que uno pertenece ya no por una cosa de sangre, sino que por elección. Uno pertenece a una universidad, a un colegio, a un liceo, típico de que el liceo le tiene mal al liceo del lado y se ponen a pelear, ¿cachai? Uno pertenece a una hinchada, a un club de fútbol. Uno pertenece a una tribu urbana y lo manifiesta, uno lo muestra corporalmente poniéndose parches, chapitas, haciendo... ¿Cómo es que hacen? ¿No? Para. ¿Ah? Sí, porque uno puede ser otaku, metalero, punk. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio, la clásica era que los metaleros le teníamos malas a los raperos y también le teníamos desconfianza a los punkies, pero cuando habían raperos, nos uníamos con los punkies para pegarle a los raperos. ¿Cachai? Pero cuando no habían raperos, igual, entre metalero y punky, igual nos teníamos malas. Y de eso, si lo llevamos a otra escala más grande, típicamente sucede que hay gente que se identifica mucho con su país y pone una banderita en su avatar de Twitter y dice que soy patriota y la weá, etcétera. ¿Cachai? Pero hay un nivel de empatía que debiera ser un poquitito más importante para todos nosotros, que es el nivel de empatía de empatizar con la raza humana, punto uno, y ya llevándolo al extremo tipo Peter Singer, empatizar con los seres vivos en general. Los que sienten, por lo menos. O por lo menos con los seres vivos que tienen conciencia y que son capaces de sentir dolor. Entonces, es muy bonita una cuestión que plantean los estoicos, que inventaron un concepto que ellos llaman el cosmopolitismo. Los estoicos fueron los primeros filósofos en decir que, en el fondo, el deber de la persona no es el cuidado de su familia, no es el cuidado de su patria, no es el cuidado de su ciudad, de su polis, sino que el deber del humano es el cuidado de la humanidad entera. Oye, ¿Y ¿quiénes qué- son estos estoicos, Juan? Los estoicos, filósofos griegos, estamos hablando Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, etc. Y ya estaban pensando en todo lo maniazo. Juan. Estaban pensando ellos en, básicamente, no hacer discriminación ni de raza, ni de sexo, ni de edad, ni de ubicación geográfica. O sea, dejar todos estos ismos afuera. Bueno, Y eso le llamaban el cosmopolitismo, o mejor dicho, sentirse ciudadano del cosmos, ciudadano del orden. No como una ciudadanía cagona, weón, de que yo soy ateniense y los espartanos para en callampa y... ¿Te fijas? Que por lo demás no una mocha, Juan. Claro, o sea, de hecho los Sí. espartanos les tenían un profundo desprecio, Sí, ¿cachai? A los atenienses. los caballeros zodiacos existían en los monitos, ¿no? Bueno, de hecho, hay algo bien simbólico que es bonito en el tema de los estoicos. O sea, que
filósofos estoicos importantes son tanto Marco Aurelio, emperador de Roma, o sea, el ser humano más poderoso En su momento. de su mundo, y Epicteto, que fue un esclavo, Claro. literalmente. Bueno, y el punto con el cosmopolitismo es que la forma de combatir el tribalismo es de sacarse la camiseta del equipo de fútbol, o sacarse la camiseta de la tribu urbana, o sacarse la camiseta del partido político y empezar a pensar en los demás como iguales a ti. Y eso es lo que hoy día en la mañana, desafortunado, muy desafortunado el comentario de la Tonka, ¿ya? Sí. Cuando salió la noticia esta de que los caneros Bravo. le habían... La tortura. Y Bravo. Estaban... Y Bravo. Bravo también. Claudio Bravo y Tonka Tomesic hacen este comentario diciendo de que bien que estuvieron torturando a los ecuatorianos, a los asesinos de la señora que mataron ayer, o anteayer creo que fue. Y claro, o sea, no se trata de decir que los tipos haya que perdonarlos bajo ningún punto de vista, ¿cachai? Pero sí de que incluso el peor de los criminales, ¿cachai? No debiese ser torturado, ¿cachai? Porque eso te convierte a ti mismo en lo que estáis denunciando, ¿cachai? El principio de Batman, en el fondo. ¿Por qué no ocupa armas Batman? Se supone, porque está demostrado que sí lo ha hecho. Lo ha hecho, En sí. el fondo, porque no quiere ponerse o utilizar las mismas herramientas que utilizan la gente que él se La supone gente. que combate. Exacto. Entonces, la lógica ahí del cosmopolitismo es sentirse ciudadano del mundo, del universo. No, y ese principio de los estoicos también es interesante notar que fue muy clave para la expansión del cristianismo. Exacto. De hecho, el cosmopolitismo es una de las muchas ideas que el cristianismo le robó a la filosofía Claro. griega. Y que gracias a eso es lo que es. Sí, po. Porque los judíos, digamos, tienen ideas muy parecidas a los cristianos, pero los judíos no andan pensando en expandirse. No, es un judío y listo. Tú no sos judío. Pueblo elegido. Claro. Somos los elegidos y punto. Somos, Claro. y es lo que hablamos antes, somos los nosotros. Nosotros somos nosotros y Ellos son... ellos son ellos. Claro, Sí. pero el cristiano, como le ha pasado, creo que a todos los que demolemos en micro, las periferias, de pronto nos sentan, hermano, ¿está tenido Cristo en su corazón? Y uno, no, yo... ¿Y por qué no, hermano? Te debería aceptar al Señor, hermano. Y uno a veces entra en largas conversaciones por eso, porque claro, tienen esa necesidad imperiosa de que su mensaje es para todos, sin Es excepción. para todos. Sí. De hecho, etimología. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra bárbaro? ¿Quiénes son los bárbaros? Dígalo, tiene que ¿Ah? decirlo. Los bárbaros eran todas las tribus que no pertenecían a la península... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La de los griegos. La península... El Ática. ¿Ah? El Ática. Bueno, en el fondo, todos los europeos fuera de Grecia Claro. eran bárbaros. Y eso, pues, claro, pues, o sea, el tema este del Por cómo nacional... hablaban. ¿Ah? Por el hablamiento. Claro. Bueno, yo creo que, porque a todo esto estamos bien pasaditos, así es que yo creo que nos podemos despedir, podemos ir... Sí, bueno, pero igual para ir cerrando, yo creo que el mensaje con el que lo queremos dejar el día de hoy, en el fondo también la idea saganiana que ya adelantó al principio Cristian, esta idea de que mirados desde afuera, somos todos Ciudadanos de esta bolita azul que es como bien miserable, bien pequeña, se sufre mucho, pero estamos todos en el mismo... Y no hay nada más, ni pensar en que Marte, Elon Musk, no, eso no. sí, onda, esto es lo que hay. Y bueno, es importante que entendamos todos estos fenómenos sociales y cómo nos enfrentamos también para poder abordarlo, porque si no, no teníamos la herramienta para hacerlo y nos terminamos enojando solamente y buscando. Así Sí. que, por favor, pongan todo este conocimiento en no Práctica. pelear tanto con Sí. la gente en internet. Mira, aunque Aunque lo también hacemos. hay una cosa que, para cerrar también quiero decir yo, de que toda esta cosa del pensamiento crítico, de la empatía, de escuchar al otro, de interpretar caritativamente lo que te dicen, tampoco significa que uno tenga que ser un mártir y tenga que estar aguantando que te digan huevadas, po, ¿cachai? O sea, toda la cosa del pensamiento crítico consiste en tratar de encontrar criterios universales o por lo menos comúnmente aceptados para evaluar y hacer la pega de evaluar. Pero cuando hay cuestiones que no pasan ningún criterio, luego no tenéis por qué estar escuchando, bueno, un buen de mierda que te esté troleando, ¿cachai? Botón bloquear y O si no bloquear, por lo menos silenciarlo. Bueno, nos despedimos entonces. muchas gracias por Nos vemos la atención. pronto. En un siguiente episodio Soy de Sin Sentido Sentido Común. Солдат, преград не зная, шел солдат, друзей теряя, часто бывало, шел